El Salmo 142, versículos 1 y 2 dicen: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Resulta que no todos vivimos la pandemia que nos atacó en años pasados de la misma manera. Algunos no dejaron de percibir sus ingresos de manera regular. La salud de ellos y de quienes les rodeaban estaba bien, salían con frecuencia para seguir sus actividades de manera normal y no se veían afectados de manera directa por las consecuencias de este virus maligno. Por otro lado, y fueron la mayoría, estaban los que vieron disminuidos sus ingresos de manera parcial o total. Los que estuvieron luchando por el contagio del virus, enfrentando la realidad de la enfermedad en casa o en el hospital, e incluso los hubo quienes experimentaron la muerte de un ser amado. También existieron personas que fuera cual fuera su estatus, cayeron en depresión, ansiedad y algunas veces ataques de pánico. Todos enfrentamos esa contingencia de manera diferente. Sin embargo, todos estábamos expuestos a caer en la desesperación porque no veíamos con claridad cuándo íbamos a salir de esa circunstancia que nos afectó a la mayoría de nosotros. ¿A quién recurrimos? ¿Con quién nos quejamos? ¿Ante quién podremos ser vulnerables sin ser juzgados? Este salmo nos da una orientación. Aunque David no se estaba enfrentando a una pandemia en el episodio que encabeza el Salmo 142, ciertamente estaba frente a una situación en la que su vida estaba en constante peligro. El rey Saúl, encolerizado y dispuesto a quitar de en medio a quien le sucedería en el trono, había puesto en su corazón matarle, pues como dice la Escritura, y fue Saúl enemigo de David todos los días, según 1 de Samuel 18:29. Su situación era crítica. Estuvo huyendo por mucho tiempo sin encontrar un lugar seguro para esconderse del rey, y en todos los lugares a los que se dirigía se topaba con la amenaza de la llegada de su perseguidor. Así que, dadas las circunstancias que le rodeaban, terminó refugiándose en una cueva, la cueva de Adulam. Estando en este inhóspito lugar, con la valiente compañía de 400 hombres que necesitaban más ayuda que el mismo David, tuvo que enfrentar su peligroso estado. Aún y rodeado de tanta gente, él se sentía completamente solo. Le dice al Señor en este salmo: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida, en el versículo 4. Este hecho nos deja ver al ungido de Dios en un estado de aparente desesperación. Nos presenta a David clamando a voz en cuello, como dice el versículo 1, exponiendo delante de Dios su queja, y en su presencia manifestaba su angustia. A nosotros no hay quien nos persiga para matarnos. Las amenazas de muertes son otras más fortuitas, pero ese virus que nos atacó, invasivo, estuvo atentando contra nuestras vidas en esos momentos. La situación pudo tornarse desesperada porque no veíamos para cuándo terminaría eso. Pero en situaciones como aquella o en algunas recientes, como David, debemos clamar al Señor a voz en cuello, manifestándole nuestra queja y angustia y pedirle su misericordia. Él conoce perfectamente bien lo que estamos pasando, pues conoce nuestra senda. No debemos poner nuestra esperanza en una vacuna de triple dosis o en alguna situación de beneficio temporal, sino en el Señor, quien es nuestra verdadera esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivientes, según el versículo 5. Cuando el Señor nos conceda salir de situaciones adversas, no podemos ser los mismos. Nuestra vida debe tomar un rumbo más deliberado hacia la gloria del Señor. David pide ser liberado de esa prisión para alabar el nombre de su Dios. Nosotros debemos querer ser librados de cualquier mal con el tiempo, con el mismo propósito, para que alabe tu nombre. El Señor nos ayude. Que Dios le cuide.